este documento hay que elaborarlo. Y conforme a este programa, conforme a este documento, se irá trabajando, ¿eh? Así que nada, reiterar el voto anunciado anteriormente en contra de la moción por no proponer, dar las gracias por el reconocimiento de la labor que este equipo de gobierno en este sentido viene realizando implícita en su moción, y nada más que decir. Pues con esto queda suscitado el debate. Entonces entiendo el voto a favor de tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista y el voto en contra del Partido Popular, y por tanto queda rechazada por 6 votos a favor y 10 votos en contra. Pasamos a la siguiente moción, que es una moción que presenta Izquierda Unida en defensa del pequeño y mediano comercio, y que si quiere su portavoz algunos segundos más y usted también la explica perfectamente. Pues muy bien, tiene usted la palabra. Porque, sí, buenos días a todos y a todas. La explico porque además entiendo que el resto de concejales y concejalas han leído la moción. La moción es una moción clara de apoyo a un sector, el del pequeño y mediano comercio, un sector que en Andalucía genera más de 500.000 puestos de trabajo, un sector del que viven 157.000 personas autónomas, un sector que aporta el 12% del PIB en Andalucía y un sector en el que hay 7.000 establecimientos comerciales de este tipo en la provincia de Huelva. Nosotros entendemos que el pequeño y el mediano comercio tiene un papel fundamental, y lo dicen las cifras que acabo de exponer, en la generación de empleo y en la generación de riqueza en nuestros pueblos, en Aljaraque también, que tiene un importante papel en lo económico, pero también ha tenido y viene teniendo un importante papel en la configuración social de nuestros pueblos y ciudades. Y por tanto es un sector en el que es especialmente importante que haya una acción institucional en positivo para defenderlo de las amenazas serias que en un momento de crisis se ciernen sobre él. Las medidas que se han venido tomando desde los gobiernos centrales de liberalización de los horarios comerciales y de liberalización de la normativa que regula las rebajas comerciales, lo que han tenido es un efecto profundamente negativo sobre los pequeños y medianos comercios. Ha tenido un efecto profundamente negativo porque cuando se liberaliza un horario, la gente no compra más, puesto que lo que la gente compra depende de su capacidad de compra y no de las horas que estén abiertos los comercios, sino que se produce un trasvase de la clientela que había en los pequeños y medianos comercios a las grandes superficies. Unas grandes superficies que compiten en una situación de ventaja sobre los pequeños y medianos comercios existentes en la provincia, por unas condiciones laborales que facilitan largas jornadas de trabajo y la precarización del empleo frente a un empleo mucho más estable en el pequeño y mediano comercio, y por una posibilidad de tener una política mucho más agresiva en precios que los pequeños y medianos comercios. Las grandes superficies comerciales y la generación de empleo en las grandes superficies comerciales hay que defenderlas, y por tanto esta no es una moción contra nadie ni contra ningún sector, sino simplemente que hay que ser consciente que también las grandes superficies comerciales, cuando se asientan en nuestros pueblos y ciudades, tienen una serie de efectos negativos sobre la propia ordenación del territorio, sobre la necesidad de infraestructuras normalmente sufragadas con dinero público que le dan servicio a esas grandes infraestructuras, sobre el medio ambiente, sobre el transporte público, etcétera, etcétera. Y entendemos que en esa medida, en la medida que hay una diferencia en la capacidad de competir, en la medida que hay una diferencia en el impacto que cada actividad económica produce sobre la economía, en este caso provincial y local, es necesario que caminemos en el sentido, primero, de apostar por la puesta en marcha de un plan integral de fomento del comercio interior de Andalucía, que ponga en valor el papel que han tenido las pequeñas y medianas tiendas en nuestros pueblos, y en segundo, que se establezcan medidas fiscales para que las grandes superficies pues tributen y financien ese plan, compensando el efecto negativo que tienen sobre otros elementos y otros sectores económicos en nuestra sociedad. Por tanto, como decía, una propuesta en positivo, una propuesta que ha suscitado la firma de un manifiesto al que ya se han adherido Comisiones Obreras, UGT, la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía, la Federación Andaluza de Consumidores en Acción, la Unión de Consumidores de Andalucía y federaciones de comerciantes de las distintas provincias de Andalucía, y una moción que entendemos que es una moción razonable en la convicción de que es importante que protejamos este sector.
Señor Martín. Sí, nosotros vamos a empezar solicitando al Grupo de Izquierda Unida que se pueda votar por puntos separados los que contiene su propuesta de resolución, por cuanto efectivamente mi grupo comparte la preocupación por el pequeño y mediano comercio y la apuesta que desde las administraciones públicas tiene que haber por su conservación, mantenimiento y progreso, pero discrepamos sobre la medida de una nueva imposición fiscal a las grandes superficies por distintos motivos. El primero de ellos porque el concepto de gran superficie tampoco lo acabamos de tener claro. Muchas veces las grandes superficies están concebidas como un gran contenedor en el que se ubican a su vez pequeñas y medianas empresas y por tanto resultarían esas en última instancia castigadas. También sabemos que cualquier incremento de la fiscalidad a una superficie comercial va a repercutir inmediatamente en los consumidores y consumidoras porque la política de la empresa va a ser, lógicamente, si tiene un incremento de los gastos, incrementar también el precio de sus productos. Y, por tanto, no vemos que esa medida vaya a contribuir a mejorar la situación del pequeño y mediano comercio, que tiene que tener otras salidas diferentes mediante una oferta diferenciada en su calidad, en su forma de prestación. Tiene un mercado distinto a nuestro entender y, por tanto, no tiene por qué haber problema para la convivencia de un tipo de superficie y de otras. Cumplen funciones diferentes, como digo, y pueden perfectamente convivir. Por tanto, si esa solicitud que hacemos al Grupo de Izquierda Unida se atiende, nosotros votaríamos a favor de los dos primeros puntos y votaríamos en contra del tercero. Muchas gracias. Señor Yurque. Sí, básicamente la misma línea apuntada por el portavoz del Partido Socialista. Nosotros no podemos tampoco votar al tercer punto a favor. A ver, en cuanto al primer punto, declarar el apoyo al pequeño y mediano comercio en nuestro municipio, pues sí, le votamos a favor. En cuanto al pequeño y mediano comercio en nuestro municipio, se hace preciso recordar que ha sido con el Partido Popular cuando se han desarrollado los parques comerciales, los que han convivido en una buena relación, además, tanto pequeños empresarios como la gran superficie. Por otra parte, también ha sido con el Partido Popular cuando se han iniciado las muestras de comercio y actividades económicas locales, destacando la muestra de actividades económicas llevada a cabo por la mujer. Ha sido también con un equipo del gobierno del Partido Popular cuando se han realizado campañas de publicidad de la empresa local a través de la guía de actividades municipales del municipio de Aljaraque, la conocida como GAEMA, que ha dado a conocer todo el elenco de negocios que había, de comercios que había en nuestro municipio, tanto dentro de la provincia como fuera de ella, y hemos colaborado en campañas publicitarias de los comercios del municipio, tanto a nivel nacional como internacional. Esa es una muestra de una labor realizada por equipos de gobierno del Partido Popular en pro del pequeño y mediano comercio de Aljaraque. En cuanto al segundo punto, el promover acuerdos con las asociaciones de comerciantes de la localidad para el desarrollo de campañas de promoción, pues también le votaríamos a favor. No le votaríamos a favor del tercer punto, compartiendo el razonamiento que hace en parte el portavoz del Partido Socialista. Efectivamente, una gran superficie no significa que sea un gran inversor, que sea un gran capitalista del comercio el que explote. Una gran superficie puede acoger distintas pequeñas y medianas empresas, con lo cual gravar así sin más a la gran superficie por el hecho de ocupar materialmente una gran superficie, un centro comercial, podría repercutir, sin duda, repercutiría negativamente en el pequeño y mediano empresario. Por otra parte, proponen ustedes que votemos algo que ustedes pueden hacer, que instemos al Parlamento andaluz. Mire usted, nosotros somos el grupo mayoritario en el Parlamento andaluz, pero nosotros no somos el grupo de gobierno en el Parlamento andaluz. En el Parlamento andaluz gobiernan ustedes con sus socios, el Partido Socialista. Ya la heredera de Griñán, la señora presidenta de la Junta de Andalucía, les ha dicho que no,
que de impuestos a las grandes superficies, nada. Hagan ustedes esa labor de disuasión, de convencer, de hacer ver que es útil y es bueno para nuestra comunidad cargar con más imposiciones fiscales a este tipo de comercio. Por otra parte, si se analiza, no entendemos el por qué gravar, el por qué de alguna manera castigar, aunque usted dice que no, pero entiendo que sí, castigar con más imposiciones fiscales a la gran superficie va a ayudar a la pequeña. Entendemos que no es el modo, atacar a la gran superficie, al gran comerciante, para ayudar a las pequeñas. Se puede actuar directamente, como hace el Partido Popular desde el Gobierno central, en favor del pequeño y mediano empresario. Analizando una subida o un nuevo impuesto, qué efectos pudiera tener, pues hombre, cuando uno paga más, cuando un comerciante paga más, tiene que obtener mayor beneficio para soportar ese nuevo cargo. Ese beneficio, ¿cómo se obtiene? Dejando de pagar o pagando menor cantidad en salarios, no realizando, no va a suponer un nuevo estímulo a la creación de empleo, o bien incrementando precios. Esto es una práctica que se viene viendo a lo largo de la historia en el mercado libre, claro. Entendemos que este efecto de freno a la nueva contratación o repercusión negativa en el consumo por incidir directamente en el precio, esta subida de impuestos, sería un hecho no deseable, aparte de no hacer atractiva nuestra comunidad autónoma a la instalación de nuevas superficies comerciales y que dejarnos en una situación de desventaja respecto de otras comunidades. Como lo he dicho, por estos razonamientos, sí le votaríamos al primer punto a favor, sí le votaríamos a la segunda propuesta a favor, pero no le votaríamos por las razones que le he expuesto a la tercera propuesta. Con la proposición, en la línea del Partido Socialista, de votar por puntos, termino mi intervención. Señor Sánchez Rufo. Sí, en principio es una iniciativa política de Izquierda Unida, una iniciativa que no está explícitamente recogida en el acuerdo de gobierno y, por tanto, como una fuerza política autónoma, la defendemos allí donde creemos que es oportuno, generando las alianzas que podemos generar con el sector, en la intención y con la vocación de convencer al resto de fuerzas políticas. Por tanto, algo absolutamente normal. No entiendo las cautelas ni del Partido Socialista ni del Partido Popular en este tema. Hay una Dirección General de Comercio, hay un registro de grandes superficies minoristas de carácter individual, en concreto en la provincia de Huelva hay 8, y por tanto está muy claro en la normativa qué son grandes superficies y qué no son grandes superficies. Hablaban de repercusión en los precios. Bueno, si las grandes superficies suben los precios, pues el pequeño y mediano comercio será mucho más competitivo y tendrá mucha más gente que acuda al pequeño y mediano comercio para hacer sus compras. Pero además ese elemento no es un elemento real, ni es un elemento que a ustedes les importe. Yo creo que les importa otra cosa que no es la que ustedes han expuesto aquí. Porque cuando se ha subido el IVA del 18 al 21%, primero los precios no han subido un 3%. El incremento del IPC en ese caso fue de un 0,5%, con lo cual no se ha repercutido en los consumidores ese incremento del IVA. Y por otra parte, ¿entonces no les preocupaba a ustedes los consumidores y los empleos? ¿Les preocupa los consumidores y el empleo cuando de lo que se trata es de ponerle un impuesto a una gran superficie comercial, propiedad en muchos casos de empresas multinacionales, y no les preocupa subirle el IVA a la gente? ¿Y no les preocupa subirle el IRPF, las retenciones del IRPF al conjunto de la clase trabajadora? ¿Y no les preocupa subir las tasas en este ayuntamiento al conjunto de la gente de este municipio? ¿Y no les preocupa endurecer las condiciones para acceder a las prestaciones por desempleo o minorar la cantidad que la gente recibe por prestaciones por desempleo? ¿Es sincera, por tanto, esa preocupación de ustedes por el bienestar de la gente, o estamos más preocupados por no tocar a las grandes superficies comerciales para que financien un plan de fomento del comercio, del pequeño y mediano comercio? Porque el impuesto lo que pretende es gravar la actividad de las grandes superficies comerciales, no para que ese dinero entre en el presupuesto de la Junta para ser destinado a otra cosa, no, con un carácter finalista para compensar la situación de desventaja